Hola, buenas tardes a las personas que escuchan este video. Les espero que sea bendición para ustedes y que el Señor los tenga muy bendecidos. Ya vamos a empezar la Semana Santa otro año más y espero que el Señor los haya bendecido este año y que los tenga bien de salud y en unión con su familia, con sus amistades y que todo les esté yendo bien. Sabemos que los oímos de tiempos malos, pero la confianza en el Señor es la que nosotros tenemos de que de cualquier situación Él va a estar en nuestras vidas. Si estamos pasando buen tiempo o mal tiempo, pongamos nuestra fe en Él, que Él es el único que nos puede dar paz y ayudar a superar cosas que están fuera de nuestros controles, como la política, los trabajos que a veces escasean, la comida, el dinero, pero lo más importante es tener comunión con Dios y tenerlo a Él, que Él es el que provee todo lo que tenemos, no importa lo que tengamos o lo que no tengamos, porque Él sabe cuánto nos da y porque nos da suficiente nada más para sobrevivir y para hacernos humildes delante de Él y que no tengamos necesidades de otras cosas más que las que Él nos provee. Tenemos que dar gracias por todo lo que tenemos. Solo les quería leer acerca del pecado, que lo que hace el pecado en nuestras vidas y cómo nosotros necesitamos luchar ese pecado, contra el pecado para tener una vida mejor. En el Salmo 51 el rey David escribió y él se sentía sucio por ser pecador y escribió un salmo. Y yo les quisiera leer el Salmo 51 del 1 al 12 y ahí es donde dice cómo él se sentía por medio del pecado y qué es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Vamos a empezar la lectura con el Salmo 51 y espero que me tengan un poquito de paciencia cuando les lea, que a veces me equivoco también, pero gracias a Dios pues vamos a tratar de hacer lo mejor para que aprendamos juntos. Empiezo el Salmo 51, dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lava, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. A ti contra ti he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. En este salmo, el rey David sabe que el pecado delante de Dios es algo que trae juicio sobre todo ser humano. Y él se sentía sucio y le pedía al Señor que le ayudara con su maldad. Y sabemos que el pecado, una vez hecho, lo primero que hace es manchar el alma y separarnos de la comunión con Dios. Nosotros no podemos estar en comunión con Dios si vivimos en pecado, porque no, uh, como dice la escritura, que Él es santo y no puede estar en comunión con lo sucio. Eh, en una escritura sabemos que dice en Jeremías, dice algo como Él quisiera limpiarse, pero Él no puede. En Jeremías 2:22 dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dijo el Señor Jehová. Cuando nosotros cometemos pecado contra Él, nosotros no nos podemos limpiar por nosotros mismos, tenemos que ir a quien nos limpia.
y el único que puede limpiar es la sangre de Jesucristo que fue derramada cuando Él murió por nuestros pecados, cuando Dios se encarnó y vino y murió en la cruz. Y Él es el único que puede limpiar y emblanquecer a las personas. Aunque cuando estamos en esta tierra no vamos a ser perfectos, pero vamos a vivir una vida para tratar de agradar a Dios. Eh, Él es el que quita el pecado, ¿no? Y lo podemos ver en el Evangelio en los hechos, cuando um, que nosotros somos, nos dice que nos tenemos que bautizar para la remisión de pecados y confesar que Jesucristo es nuestro Salvador. Lamentablemente algunas personas que llegan a ser lavados de los pecados vuelven a caer, a entrar en los pecados otra vez y vuelven al mundo. Esa es una cosa que nosotros Dios nos manda a cuidarnos, que no volvamos a caer como el puerco en el lodo y como el perro a comer del mismo vómito en el donde comíamos antes. El arrepentimiento y la confesión de pecados es la única salida que nosotros tenemos. Confesión de pecado ante Dios y arrepentimiento de lo que hemos cometido en la transgresión contra Dios. El pecado daña la conciencia. En Salmo 51:4 tú puedes ver a ti solo, contra ti he pecado, dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tus palabras. Cuando tú, cuando tu conciencia es algo que te dice que has hecho algo malo, un sentimiento interior que el hombre tiene, um, y sabe que sus acciones son malas, pero a veces cuando nosotros no vivimos con Dios, pues no tenemos ningún remordimiento que estamos ofendiendo a Dios. Ya cuando tú conoces y te arrepientes y que el Señor llega a ti, ya vas a empezar a reconocer que esa conciencia te va a decir que estás haciendo algo malo cuando ya has sido purificado, ya has sido lavado con la sangre de Cristo. Ya no puedes vivir una vida desordenada sin conciencia. La conciencia se abre y empiezas a mostrar diferencia. La reverencia y el respeto que tú le tienes a Dios ahora te va a hacer retenerte de hacer maldades que hacías antes. Entonces nosotros tenemos que entender eso del pecado. Um, Te llega a cauterizar la conciencia, que ya tú no sientes remordimientos cuando cometes algún, alguna maldad y no tienes eso de que no le tienes miedo al Señor, sino que a veces nosotros tenemos miedo, así como dice la Escritura, que tenemos más miedo al hombre que a Dios. Ya nosotros a veces nos escondemos para que la gente no nos vea haciendo la maldad, porque o sea, la reputación de nosotros es muy, te parece que es mejor que cualquier otra cosa, pero cuando nosotros tenemos la reverencia a Dios, ya no nos interesa si las personas hablan o no hablan de nosotros o dicen cosas, porque la gente a veces dice cosas, mentiras, pero así como dice Dios que por Cristo van a decir mentiras, pero tú tienes que regocijarte cuando digan mentiras de ti. Pero si están diciendo verdad, pues eso va a ser una cosa bochornosa para la persona. Entonces nosotros sabemos que cuando tú ya tienes reverencia a Dios, pues piensas un poco en lo que vas a hacer. Como nosotros a veces pensamos que los 10 mandamientos no son para nosotros, para los creyentes, porque por gracia hemos sido salvos, dice mucha gente, pero la gracia es el amor que Dios nos tuvo y murió en aquella cruz. Ahora nosotros por el amor que tenemos a Él dejamos de hacer todas esas cosas, todos los pecados que cometíamos antes, las aberraciones que hacíamos. Porque si lo que hacemos es bueno, no nos escondiéramos para hacerlas. Como si a las personas les gusta emborracharse por lo general, ahora pues han agarrado que se emborrachan en su casa y pasan días tomando y no sienten, pues nadie lo ve, pero el Señor los está viendo. Las personas que ven videos prohibidos, películas prohibidas, ahora se esconden de la gente
pero Dios está ahí viendo lo que estás haciendo. Y a veces, como dice la escritura, que todo lo que está escondido Dios lo revela. A veces puede ser de que por cualquier razón alguien te va a agarrar en haciendo lo malo, y ese día tú te vas a sentir mucho más vergonzoso delante del hombre que de Dios. Pero al que le tenemos que temer es aquel que nos va a poner en un juicio, y ahí nos vamos a tratar de defender lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho, pero él, pues él ya conoce todo. Como cuando Eva y Adán pecaron, él le dijo a Adán y Eva dónde están, y él ya sabía dónde estaban, pero él quería que ellos vinieran a él, y que confesaran sus pecados. Y cuando le dijo, uh, comiste del árbol, ella sabía que habían comido del árbol, pero siempre Dios quiere que nosotros confesemos nuestros pecados, que confesemos delante de Él que nosotros necesitamos de su salvación, que no podemos nosotros por nosotros mismos dejar de hacer las cosas. Por medio de la oración y del Espíritu, cuando tú ya tienes comunión con Dios, el pecado empieza a morir, porque tú lo empiezas a matar, porque tú empiezas a tener esa conciencia abierta de decir, yo no quiero pecar contra Dios, no quiero hacer las cosas malas. Y no es porque tengas miedo del infierno, porque de una u otra manera nosotros podemos llegar a ir al infierno, pero ahora lo que nosotros hacemos es tener reverencia y respeto. Así como un padre cuando cría a sus hijos, nosotros, la mayoría de la gente latina por cultura, tenemos esa manera de decir que necesitamos que respeten la casa, y empezamos a gritar a los hijos, y a decir malcriadezas o lo que sea, porque nosotros somos los jefes de familia. Pero en realidad lo que uno quiere es que sus hijos le tengan reverencia a uno y respeto, no miedo, porque el miedo de todos modos no va a hacer nada para esos niños que crecen. Así como nosotros, el miedo no nos va a hacer mejores con Dios, sino que vamos a hacer algunas cosas buenas, pero esas cosas no nos salvan, sino que es la reverencia a Dios, la obediencia que tenemos, que vamos a tener con Él, de no cometer pecados contra Él. Entonces necesitamos entender que la mayor la mayor contribución que Dios nos pide es obediencia. Nuestro padre Abraham, cuando le dijo, lleva a tu hijo y me lo das en sacrificio, esa obra que él hizo, la obra que la gente a veces dice que no por obra vamos a ser salvos, pero la obra que Abraham hizo fue la obediencia, que le dijo, sí Señor, porque tú me lo has dado y yo te lo voy a dar. Yo sé que él sabía que el Señor podía resucitar de los muertos, porque le había dado un hijo después de Sara tener la matriz muerta. Entonces a él ya se lo había dado, era como una persona que no puede tener hijos, pues si tiene un hijo es un gran milagro que Dios hace para ellos. Entonces él había hecho ese milagro para él, y ya esa obra le fue contada por justicia, dice la Biblia, que fue la obra que hizo Abraham, fue la obediencia a él. Ahora nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, no matamos, no robamos, no hacemos esas cosas, porque Dios ya nos ha puesto el amor en nosotros, y sabemos que eso no va conforme a Dios, lo que Dios quiere que nosotros, como nosotros nos comportemos. Eh, Después, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es donde tú no codicias las cosas de tu vecino, de tu hermano. No andas coqueteándole a la mujer de tu vecino, no andas haciendo cosas que dañan a otra persona, que aunque no sea cristiana, porque nosotros a veces confundimos que mi prójimo es mi hermano, el que va a la iglesia. No, mi prójimo es todo aquella persona que tengo a la par, y que aunque no conozca a Dios, esa persona es mi prójima, y yo necesito estar en paz con él, aunque sea impío, y tal vez aunque te odie, tú tienes que amarlo, porque la escritura nos dice, ama a tus enemigos y ora por ellos. No es al revés. O sea, tenemos que tener esa convicción. Es difícil. Yo creo que cuando Dios ya te cambia tu carácter y la manera de ser, yo creo que sí va a ser fácil, porque dicen que
cuando nosotros decimos que las cosas son difíciles como creyentes, porque hay creyentes que dicen que ir a la iglesia es bien difícil, amar a Dios es bien difícil, y yo escucho un pastor y pues cuando lo oí me hizo como que tenía, tenía razón de lo que dijo, porque él dijo a los cristianos que se les hace difícil el cristianismo es a las personas que todavía no han llegado a amar al Señor con todo su corazón, con toda su mente y todo su cuerpo. Porque si te dejas dominar del cuerpo, entonces pues no, todavía el amor de Dios no se ha perfeccionado. Si no tienes dominio propio o no tienes carácter fuerte de decir yo tengo que cambiar esto, no tengo que cambiar esto, tengo que cambiar esto, entonces ya Dios te está perfeccionando en el amor, porque lo más que Él te pide es amar, porque el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y entonces nosotros cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, ya todo se hace fácil, se hace más fácil de lidiar con cualquier persona eh, que nos quiera insultar, lo que nos pasa en la vida, tenemos más un carácter más formado porque Dios nos forma. Nosotros también formamos a nuestros hijos y la familia pues es muy importante para Dios. Dice la Biblia que los hijos es una bendición que Dios nos da, pero nos da, Él nos da a los hijos, nos da para que nosotros sepamos guiar, sepamos moldear y llevarlos en el camino de Dios. Nosotros tenemos que buscar de Dios para enseñarle a nuestros hijos el camino de Dios, pero si no lo conocemos nosotros tampoco vamos a enseñar ese camino porque no tenemos esa enseñanza. Yo espero que todos estemos empezando a tratar de ser mejores padres, tener a Dios sobre todas las cosas y darles versículos bíblicos cuando la Biblia dice eh, que nosotros tenemos que honrar a nuestros padres. También les manda a los hijos a portarse bien, porque eso es agradable a los ojos de Dios. Y también a los padres nos manda que no asperemos a nuestros hijos, que no los desesperemos gritándoles, diciendo cosas, sino que siempre con la palabra de Dios, porque dice que en la Biblia dice que la sabiduría de Dios es lo que nosotros necesitamos usar siempre que hablemos, siempre que que demos un consejo. A veces nuestros hijos ya están mayores de edad, ahora lo único que nos queda es hablarles, decirles y hacerles entender que lo que ellos hagan en sus vidas van a traer consecuencias, a veces consecuencias que van a durar toda la vida y los van a hacer padecer cosas, pero si siguen la obediencia de Dios, eh, esas consecuencias pues las podemos evitar, las cosas que como hay gente que se casa y se divorcia y las consecuencias se pagan con los hijos porque los hijos no tienen un, una casa estable, siempre andan para arriba y para abajo. Entonces todo eso, el pecado trae muchas cosas a nosotros que debemos de evitar pero llegar a conocer al Señor, porque a- de- de- debemos de entender de que nosotros fuimos criados para buenas obras y no para malgastar en nuestros placeres carnales, sino que Dios nos puso aquí para un propósito, para adorarle, para glorificarle. Y si tú lo puedes glorificar aquí en esta tierra que estamos sufriendo y estamos pasando necesidades, pues mucho más lo vas a adorar allá en el cielo cuando llegue todas las personas que lleguen allá eh, a ver ese día cuando el Señor venga y recoja a sus escogidos, y esperamos nosotros ser uno de ellos, porque la verdad cuando nosotros hablamos de eternidad es un tiempo que no tiene fin. Acá nosotros vivimos un tiempo corto, todos pasamos por acá, vivimos uh, y, y morimos, pero en la eternidad no muere,
sino que sigues. Y espero que a la eternidad donde nosotros pasemos sea un lugar donde haya paz, amor y haya siempre cánticos angelicales, así como dice la escritura, que cuando tú llegues allá al cielo y te encuentres con el Señor, allí habrá gozo. Pero tenemos que buscar un poco de Dios y espero que todos estén pasando un tiempo bien y que nosotros tengamos mucha bendición del Señor, que solo tenemos un mediador entre el hombre y nosotros, el Dios y nosotros, que es Jesucristo, que es el que vino, murió en la cruz, derramó su sangre y nos limpia de todo lo malo, aunque nosotros hayamos sido lo peor, pero Él se dio por todo el pecador que en Él cree y es bautizado en Él, va a ser salvo. Gracias por su atención, espero que sigan disfrutando su fin de semana y que esta semana que viene, pues que el Señor los bendiga, que siga bendiciendo a todos estos años que le va a dar de vida y que lo llame por medio de su Espíritu Santo, que es el único que convence de pecado. Nadie más puede hacerlo, pero él lo puede hacer. Gracias y espero verlos pronto. Saludes a todos. Adiós.